Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y señalamos cómo la Biblia termina en el Antiguo Testamento con las palabras de Dios prohibiendo añadir o quitarle algo a los escritos de el Nuevo Testamento. Podría decirse el libro de Apocalipsis porque ese es el último libro del Nuevo Testamento, pero la expresión habla de un libro completo. Eso lo estuvimos analizando en el tema anterior. Ahora quiero compartir en este estudio acerca de algo que considero muy importante. Después que Dios dijo que no se debía añadir ni quitar a su palabra, han surgido a lo largo de la historia distintas religiones y distintos conceptos en el ser humano que violan esta declaración de la Biblia de añadir o quitar a lo que ella tiene. Y quiero compartir con ustedes aquí algunas de estas cosas, especialmente quiero dedicar más tiempo a religiones que tienen escrituras, que tienen escrituras que para ellos son en primer lugar. No tienen la Biblia que fue escrita en o alrededor de 1600 años como el principal, sino a los escritos que ellos tuvieron. Vamos a analizar esto un poco, porque podría analizarse muy profundamente, pero solamente lo vamos a mencionar un poco para poder cubrir la mayor parte de lo que quiero señalar. En el año 606, antes del año 606, hubo una persona que se conoce aún en nuestro tiempo como Mahoma. Los mahometanos son personas que creen en Mahoma como el profeta de Dios. Y Mahoma comenzó en el año 606 a escribir un libro y estuvo escribiendo ese libro hasta el año 632. Según la declaración de Mahoma, fue Alá, o sea, el Dios que ellos creen, se llama Alá, es el Dios creador, Dios les reveló esos, ese escrito, les reveló para que él escribiera ese libro. Ese libro, que se llama el Corán, llega a ser para los musulmanes, para los maometanos, el libro de Alá, el libro que hay que seguir. Así como los cristianos seguimos lo que la Biblia dice, los maometanos siguen lo que el Corán señala. Haciendo un pequeño análisis entre los dos libros, la Biblia se escribió desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 96 después de Cristo. Por eso, dando números redondos, se dice que la Biblia se escribió
en 1600 años. El último libro de la Biblia que se escribe en el año 96 después de Cristo. 1600, o perdón, 600 años después de Cristo, o sea, 96 antes de Cristo a 606 después de Cristo, es un poco más de 500 años, porque es antes del año 100 ya estaba escrito el último libro de la Biblia. El Corán comienza a escribirse en el 606 después de Cristo y termina de escribirse en el año 632 después de Cristo. O sea, más de 500 años después de haberse escrito la Biblia. Con respecto a un libro sagrado, el Corán cree en, o los maometanos creen que profetas o personajes que están en el Antiguo Testamento los aceptan como verdaderos. A Jesús dicen no que es el Salvador del mundo, no creen en eso, creen que Jesús fue un profeta y que Mahoma es el mayor de los profetas. Pero si uno va a comparar el Corán en la fecha que se escribe a la Biblia, que fue escrita 1600 años, y con respecto al Corán, un poco más de 500 años de antigüedad, y se señalan las personas que están en el Antiguo Testamento, y en el Corán se presentan de otra manera distinta, se ve que es un esfuerzo para agrupar a personas dentro de un credo religioso que surge después de la Biblia que Dios dio. La doctrina del Corán es una cosa, la doctrina de la Biblia es otra, pero la doctrina de la Biblia tiene el aval de toda su historia, porque en la historia de la escritura bíblica se señalan a través de las profecías cómo sería la historia de la humanidad. Por ejemplo, voy a señalar al profeta Daniel. En el libro de Daniel está la historia de un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios le reveló a Daniel ese sueño. Después, en una visión dada a Daniel, le presenta el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, pero se lo presenta a Daniel en una forma distinta, hablando de distintas bestias. La cuestión es que en el sueño de Nabucodonosor que Daniel revela y la visión de Daniel cuentan algo muy importante de la humanidad. Es que a partir del imperio babilónico, donde el rey del imperio babilónico era Nabucodonosor, a partir de ahí, en la profecía bíblica se enseña que después de los babilonios vendría otro imperio mundial, el imperio greco, el imperio medo-persa. Después del imperio persa vendría otro imperio, el imperio greco-macedónico. Después del imperio greco-macedónico vendría otro imperio mundial, el imperio romano. Después del imperio romano no vendría otro imperio,
lo que vendría es una división de distintas naciones que saldrían del Imperio Romano, 10 reinos que saldrían después del Imperio Romano. Todas estas declaraciones bíblicas, toda esta historia bíblica, dicho por el profeta Daniel, refleja todo lo que ha vivido la humanidad con respecto a los reinos del mundo. Usted va y estudia la historia, va a la escuela a estudiar historia, lee los libros de historia y lo mismo que la Biblia profetizó, así se cumplió. Con respecto a la venida de Jesús, se ve en el Antiguo Testamento, en la Biblia, las profecías hablando del Mesías que se cumplieron en Jesús. La historia de la humanidad, la venida del Mesías, todas las declaraciones que tienen que ver con esto están escritos en la Biblia. Las profecías de la Biblia pasan más allá de la venida de Cristo. Por ejemplo, la profecía de los 2300 días, escrita por el profeta Daniel también, y que llegan hasta el año 1844, del cual vamos a señalar algunas cosas en este análisis que estamos haciendo en el próximo tema. Todo el cumplimiento de las profecías bíblicas se pueden comparar con la humanidad o con la historia de la humanidad porque se han cumplido. Dios tiene un libro que es el libro que enseña lo que el ser humano tiene que hacer para estar en armonía con Dios. Señala el camino que el pueblo de Dios debe seguir para alcanzar la salvación. Cristo vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. En el Corán también se habla de Mahoma, que también resucita y también va al cielo. La Biblia habla de la segunda venida de Jesús. El Corán también habla que Mahoma volverá a la tierra. Hay una diferencia entre el cumplimiento bíblico en las profecías en cuanto también a la venida, la existencia de la Biblia a través de distintos profetas por 1600 años al Corán hecho por una sola persona desde el 606 al 632. ¿Cómo es posible que un libro que demoró 1600 años en escribirse, que fue escrito por distintas personas de distintos oficios y en distintos momentos de la humanidad, vaya a tener la armonía, vaya a ser un solo libro, como es la Biblia? El Corán puede escribirlo una persona y puede decir de primero a fin lo mismo porque es la misma persona lo que escribe. Pero desde Moisés, que escribe 1500 años antes de Cristo, al apóstol Juan, que escribe 96 años después de Cristo, los distintos profetas que pasan y que escriben a distintos periodos de tiempo, y que sea un mismo libro, que se cumplan las mismas enseñanzas, se ve que hay una mente superior, que es Dios,
que está guiando a sus hombres llamados profetas en la tierra para que se escriba su voluntad. La misma unidad de la Biblia, el mismo mensaje de la Biblia, las mismas declaraciones de la Biblia, las historias que la Biblia tiene como el diluvio y otras, demuestran que es una cosa superior. La religión cristiana es la que más adeptos tiene. La religión musulmana es una religión muy grande, más de 1.000 millones de personas que lo creen. Hay personas que dan su vida, sacrifican su vida por sus creencias mahometanas. También los cristianos es lo mismo. Ha habido a través de la historia y hay millones de personas que creen en Cristo y que creen en la Biblia. Pero la diferencia entre un libro y otro es notable. Dios dio la verdad que el ser humano debe seguir y la salvación de la humanidad está en seguir lo que Dios dice en su palabra. Después surge el Corán. No voy a decir, por respeto a todas las personas que creen en que ese es el libro que hay que seguir, no voy a decir otras cosas, solamente voy a decir lo siguiente. La historia de la escritura bíblica, la misma Biblia, demuestra su superioridad en la forma en que llegó a la existencia. Fueron 1.600 años de Dios usando distintas personas para crear un solo libro que se llama la Biblia y es la palabra de Dios, dividida en los distintos libros escritos, dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con las creencias que ya dijimos que había. La comparación con el Corán es una comparación muy grande. Si uno quiere estar en armonía con Dios, debe seguir los principios enseñados en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Cristo, el Salvador del mundo, que vino a salvar a la humanidad y dar su vida por la humanidad, vivió su vida, hizo su obra y fue al cielo. La diferencia es muy grande. Queremos seguir el camino verdadero. El camino verdadero es el que está registrado en la Biblia. Y en la historia de la humanidad está reconocido porque la historia de la humanidad se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Yo sé que otros la dividen de otra manera, los mismos maometanos tienen otra forma, los chinos tienen una forma, pero mundialmente reconocido, la historia de la humanidad es antes y después de Cristo. ¿Queremos seguir el camino verdadero de la vida eterna? Debemos seguir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Hasta aquí llego con este tema. Continuaremos hablando acerca de esto, pero de otros escritos, si te parece que es bien para a ti y para otras personas, comparte este tema. Hasta el próximo.